Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 19 de julio de 2018, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy empiezan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Puerta de Oro de Colombia, en Barranquilla, que ha hecho un esfuerzo colosal, gigantesco, para hacer unos escenarios adecuados y para servirle de sede a uno de los juegos más importantes dentro del periplo olímpico. Tenemos siempre los Juegos Bolivarianos, los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y finalmente pues los Juegos Olímpicos. Barranquilla tendrá unas sedes deportivas espectaculares que esperamos sepa aprovechar. A propósito, ¿qué pasó con el inmenso esfuerzo que hizo el país en Cartagena para tener una sede adecuada a un evento de esta misma naturaleza? ¿Qué pasó? ¿O estamos haciendo estos esfuerzos para 8 días o para 10 días de noticias periodísticas y después eso desaparece? No, estos tienen que ser instalaciones deportivas para que el pueblo de Barranquilla las use siempre, para que Barranquilla haga un gran esfuerzo como política social en materia de deportes. El Congreso se posesiona mañana y no hay nada definido en cuanto a las directivas del Congreso ni en cuanto a nada, porque Cambio Radical y el partido de la U resolvieron hacer uso de las matemáticas. Es que matemáticamente nos cuesta tanto. Muy bien, entonces juguemos a las matemáticas. ¿Qué responsabilidad tiene Minchirrinchi en el déficit fiscal del país? ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad que tiene Cambio Radical en la pérdida de la bonanza petrolera que se perdió totalmente? Expliquemos, vamos a las matemáticas, de las 250.000 hectáreas sembradas de coca en el país y de los miles de muertos que eso ha causado. ¿Con cuánto corre el presidente de Cambio Radical, el señor Jorge Enrique Vélez García, y con cuánto corre el señor Roy Barreras? Matemáticas, matemática pura. Juguémosle también a las responsabilidades. Esto es inaudito. Creíamos que esos señores habían aprendido y creíamos que su alianza con el Centro Democrático y con un país nuevo y distinto era real. Pero no, esto es con matemática, como se repartieron matemáticamente el país en los últimos 8 años. Así como se lo repartieron. En eso sí fue experto el señor Juan Manuel Santos, en la repartición matemática del país. Luego les corresponde matemáticamente una porción muy alta, decisiva, en la tragedia del país. ¡Qué dolor! ¡Qué pesar! Da angustia que definitivamente no aprendan. El señor Minchirrinchi que no hable en matemáticas de lo que le corresponden las comisiones. ¿Cuánto le corresponde de los 3 billones de pesos en contratos que repartió desde el Ministerio de Agricultura? Jalémosle a las matemáticas, pues. El presidente Duque frente al consumo de drogas. Nos enorgullece oír hablar al presidente de este que es el gran tema nacional, el tema de orden público, el tema de salud pública, el tema de educación pública. Es el tema de las drogas que invadió al país y se tomó por asalto la juventud colombiana. El presidente Duque insiste en que hay que eliminar todas esas travesuras de la Corte Constitucional, la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento y la dosis de no sé qué diablos que condujo a que simplemente sea inmanejable el tema de las drogas y que nuestros jóvenes estén sumidos en la droga, lo que significa pandillas, destrucción de todo el proceso educativo del país, problemas enormes de salud y los problemas gigantescos de orden público que se derivan de ahí. Bien por el presidente Iván Duque. Lo mismo, bien que se le enfrente no a Venezuela, ni más faltaba,
Venezuela es nuestra nación hermana, los venezolanos son nuestros hermanos, son nuestros aliados naturales en el camino por la vida. Lo que no podemos tolerar es que una pandilla de matones y de narcotraficantes esté haciendo con Venezuela lo que esté haciendo. Cerco diplomático a Venezuela, cuando menos eso, para empezar. Estamos sencillamente pasmados con una decisión del alcalde Peñalosa que para contribuir a la seguridad y al bienestar de los ciudadanos va a subir hasta las 5 de la mañana el horario de la borrachera. Entonces, maravilloso, maravilloso. Y ya a las 5 de la mañana, ¿cómo para qué cierran los establecimientos? A ver, explíquenme. Déjelos abiertos las 24 horas. Eso es modernidad. Que la gente se emborrache harto y que consuma harta droga y que corrompan hartos niños. Habíamos hecho un esfuerzo para disminuir esto. Las cosas se habían aumentado hasta las 3 de la mañana con resultados calamitosos, calamitosos. Ahora la solución es borrachera hasta las 5 de la mañana. Borrachera todo el día corrido. A las 5, insistimos, ya para qué cierran los bares y los griles y los prostíbulos y todos los sitios de diversión, entre comillas. En Nicaragua sigue el matoneo. Ya Masaya cayó en manos de lo que llaman los paramilitares y los parapolicías y todos los bandidos de Ortega, a sangre y fuego. Hay que ver las fotos y los videos sobre el tratamiento que le dieron a la población en Masaya. La iglesia en Nicaragua batiéndose porque la iglesia es mártir también de lo que pasa en Nicaragua. Los obispos y los sacerdotes maltratados. Cayó Cherry. ¿Quién es Cherry? Un bandido. Bandido más, bandido menos. Pero siempre que cae un bandido sale el ministro de Defensa a decir que es el bandido más importante que había en el país. Siguiendo las declaraciones del ministro, en Colombia ya no habría bandidos importantes. Ya todos habrían caído. Pues Cherry fue el del secuestro de los periodistas y fue el del secuestro de la pareja y fue el que los mató y fue el que hizo todo. Luego ya se resolvió el problema en Tumaco. Lo que puede la edición, ¿no? Lo que pueden las declaraciones. Cherry, un bandido más, era o no era de ese grupo, pero pues que Guacho esté muy comprometido y muy preocupado por la captura de Cherry, no creemos. Un bandido como tantos. A propósito, como ya cogieron tantos bandidos, ¿quiénes mataron a los miembros del CTI, a los que no solamente asesinaron, sino que incineraron? Uno de los crímenes más atroces que se han cometido en Colombia. Entonces al día siguiente capturados 18 o 15 o 20 o los que sean y los sacan y se ponen de espaldas y a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Quiénes mataron a estos hombres? ¿Están mejorando las cosas en Tumaco o están empeorando todos los días? Pregúntese, ¿hay más o menos coca? Y ahí tiene la respuesta. El general Mario Montoya ante la JEP. Es que muchos militares colombianos están cambiando una injusticia a la que están sometidos por la justicia ordinaria, que los persigue, que los acosa, que los vuelve miseria, por una injusticia más cortica, que es de 5 a 8 años. Y además, para que los pongan en plan de igualdad, tampoco los pueden meter a una cárcel, que los manden a otra colonia agrícola, es decir, a otra finca, donde estén de reposo 5 u 8 años. Uno entiende a los militares. Después del tratamiento que se les ha dado, uno los entiende. La columna de Eduardo Mackenzie sobre las exigencias del padre de Ru, sobre las declaraciones del padre de Ru, es una columna de antología, señores. La vamos a incorporar en nuestra página web, si no la tenemos todavía, para que ustedes vean una cosa bien pensada, bien meditada y profunda sobre lo que el padre de Ru significa y sobre sus adhesiones al ELN, que fue que me sacaron de contexto y que limitaron mis declaraciones, claro,
Pero es que en una noticia periodística de 1 minuto y medio o de 2 minutos no se puede sacar una declaración larguísima. Hay que sacar los extractos fundamentales. ¿Dijo o no dijo que admira a los directores del ELN? A los bandidos esos, al Gavino y a todos esos asesinos y destructores del medio ambiente. ¿Lo dijo o no lo dijo el padre de Ruz? Sí lo dijo. Ah, no, pero es que además dije que no estaba de acuerdo con la guerra y con la no sé qué. No. Es un admirador de los peores criminales de Colombia, apenas en libre competencia con los de las FARC. Y eso dijo el padre de Rú. Léanse a Eduardo Mackenzie. Los nombramientos de la canciller. Esto pasa ahí como deslizándose por la conciencia nacional. Y entonces simplemente se refieren a dos casitos que son muchos, pero muchos, muchísimos. El caso de una señora Tarditi, íntima amiga de la primera dama de la nación, a quien nombraron, no llenaba requisitos porque no tiene ninguna formación académica. Entonces los jueces declararon nulo el nombramiento y por ahí derecho la nombran en otra cosa equivalente. Pero esto es jugando con el país. Y lo mismo hacen con la hermana del general Naranjo. Esto es una vergüenza. Y ese señor es el vicepresidente de la República. Qué vergüenza para Colombia. Las genialidades de la Corte Constitucional, una maravilla, para proteger a los niños adoptados. Entonces ya los padres biológicos tienen todos los derechos sobre los niños, menos los derechos económicos, y los visitarán semanalmente o 3 veces por semana o 5 veces por semana, y saldrán a vacaciones con ellos, de manera que 4 papás para los niños. Los niños ya no van a saber ni quién es su papá ni quién es su mamá. ¿Y quién va a adoptar un niño con la condición de que lo adopta, le da su apellido, le da su casa, empieza a educarlo, y vienen otros 2 y le dicen, oiga, que yo soy el padre biológico, vengo por el niño y me lo voy a llevar, dígame quién va a adoptar así? Pero bueno, son genialidades de la Corte Constitucional y salen personas que declaran y dicen, esto es una maravilla para los niños, tener 4 papás. Muy bien, eso es la modernidad. Ahora dicen que la ley de sometimiento no cubre a los de la oficina. ¿Nos quieren decir por qué? La ley de sometimiento es una ley para bandidos. Y los de la oficina son tan bandidos como las Bacrim, como los Pelusos, como los Pelagatos, como toda esa parafernalia de crimen que hay en Colombia. Los de la oficina son otros criminales. Ah, pero ya les pareció como mucho. Es que la oficina son sicarios. ¿Y los demás qué son? ¿Y los demás qué tienen? ¿Y las FARC? ¿Y el ELN? No, aquí hay un proceso de entrega de la nación a los bandidos. Y una vez entréguenle también todo a los de la oficina. El presupuesto de inversión caerá 13% en el año 2020. Matemáticamente hablando, ¿quién responde? ¿El presidente de Cambio Radical? ¿El presidente del partido de la U? ¿Todos ellos? Como estamos hablando de matemáticas, entonces, ¿qué porcentaje de la tragedia del país le cabe a todos los partidos que estuvieron acompañando a Santos, matemáticamente hablando? Comenzó el canje en Siria. En el noroeste del país llegan camiones cargados con alimentos y con elementos esenciales para la supervivencia de personas que pueden ser evacuadas de esos lugares, y mientras tanto se abren las cárceles para sacar muchas personas que están presos, que están presas. Así pues que tenemos los primeros canjes en Siria. Epidemia de rubeola en el Brasil. Una epidemia importada de Venezuela, eran cosas que ya se creían superadas, para eso existen las vacunas y se las ponen a los niños. En Venezuela no hay vacunas. En Venezuela dejan morir a los niños de cosas que ya se entendían superadas por la humanidad. Ah, pero lo de Venezuela no importa. Ah, no, eso sí. Siga. Principio de la no intervención. Dice el señor AMLO. La no intervención. Es decir, la autorización a que unos bandidos, narcotraficantes y mafiosos acaben con un pueblo de 30 millones de personas. ¡Qué horror!
Pompeo dice que toma tiempo el acuerdo con Corea del Norte. Pompeo, pues, es el hombre clave en la diplomacia de los Estados Unidos, y ahora llegamos a la conclusión de que las conversaciones entre Trump y Kim Jong-un no sirvieron para nada. Y entonces toma tiempo y siguen las sanciones a Corea del Norte. Mejor dicho, tanto aparato, tantas idas y venidas. Quiero, amigo, que me digas, ¿son de alguna utilidad, como en el cuento de la ardilla? Bueno, pues la ardilla, la nueva ardilla es el presidente Trump, y lo que hizo con Kim Jong-un no sirvió para nada. Ese es el resumen. Otro naufragio en el Mediterráneo. Perece o se naufraga una embarcación con 150 personas a bordo, 19 muertos, más de 25 desaparecidos. La pregunta, ¿y los demás qué se hicieron? ¿Quién los recibió? Rebeldes zapatistas de México seguirán en rebelión. No hay acercamientos con AMLO. Siempre hay alguien más a la izquierda. No se les olvide eso. Y Elon Musk, el que dijo que el buzo que había dicho que el submarino no sirvió para nada, el submarino de Musk, que era un homosexual, ya pidió perdón, dijo que lo había dicho como un producto de su rabia. Pues es que cuando uno dice que por rabia hace ciertas cosas y produce daños, los tiene que reparar. Y en Hoy en la Historia seguiremos hablando de uno de los grandes de la humanidad de todos los tiempos, de Julio César. Ya lo tendremos en la Galia, y de la Galia pasará el Rubicón, del Rubicón a la Guerra Civil, de la Guerra Civil a Farsalia, de la Farsalia a la dictadura perpetua, y de la dictadura perpetua a la muerte. Julio César. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Saludemos la mañana, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 19 de julio del año 18, faltan 18 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. La abogada Opita, de la Universidad Javeriana, la del otro padre Giraldo, Gloria María, ¿sí? La del padre Gabriel Giraldo, el grande hombre, uno de los más grandes hombres que tuvo Colombia en el siglo XX. El padre Gabriel Giraldo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas durante tantos años. Sí, señor. Ojalá. Gloria María Borrero, cercana a la señora Ángela María Buitrago y a los colectivos, quien participó en la Corporación Excelencia en la Justicia, con especialización en Derecho Administrativo y experiencia en Reforma Procesal. Trabajó durante los gobiernos de César Augusto Gaviria y Ernesto Samper Pizano. El presidente electo la descubrió como abogada experta al examinar a profundidad el funcionamiento de nuestra admirable administración de justicia y nuestra prestigiosa administración judicial. También tiene experiencia en reformas procesales en el Paraguay, Salvador y República Dominicana. La Corporación Excelencia en la Justicia nació en agosto de 1996 durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper Pizano. Doctor Londoño, esta es nuestra nueva ministra de Justicia. Sí, no tenemos el honor de conocerla. Si es verdad que es íntima amiga de Ángela María Buitrago, que nos pregunte si va desde el Ministerio de Justicia a mover el proceso contra esa señora que se inventó toda una diligencia judicial en la Escuela de Caballería contra el coronel Luis Alfonso Plazas, diligencia que nunca existió. Nos dicen que es la íntima amiga de ella, nos dicen. Si estamos equivocados, ofrecemos nuestras disculpas. Por lo demás, sencillamente no la conocemos. ¿Y esa corporación de quién es? ¿Esa corporación quién la mueve? ¿Esa corporación quién la financia, William? No, doctor, no tenemos
Bueno, pues hay que buscarlo, pues hay que saber, uno tiene que saber cuál es la hoja de vida de todos los ministros que hemos aplaudido. El presidente es Iván Duque, respetamos las decisiones que toma, pero tenemos un compromiso para decir la verdad. Si es la íntima amiga de Ángela María Buitrago, pues mal comienzo tenemos. Y esa corporación que diga su nombre y que diga quién es. En la época de Ernesto Samper nos batimos como leones para que el mundo supiera de qué se trataba y qué era lo que estaba pasando con un presidente elegido por la mafia del narcotráfico. En mi lucha yo no recuerdo a esta señora. Para ser franco, yo no la recuerdo. Averigüemos. Debe ser una persona sorprendentemente capaz, de gran inteligencia y de gran versación por el derecho. Es javeriana como yo y espero que las... Pero no la conoció como alumna suya ni nada, ¿no? No la recuerdo. Ah, Realmente si fue mi alumna no la recuerdo. En todo caso, averiguaremos esto porque nos preocupan. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el viejo refrán. Pero sí, en fin, el presidente es Iván Duque y respetamos sus decisiones. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, les tengo que hablar de un escándalo gigantesco que se ha desatado aquí en Estados Unidos y es con una de las compañías hoteleras más grandes del país, nada más y nada menos que con MGM, basada en Las Vegas, dueña de varios hoteles de Las Vegas. Resulta que la compañía decidió demandar a unas 1,000 víctimas o sobrevivientes de la masacre cometida desde uno de sus hoteles del Mandalay Bay en octubre del año pasado. Ustedes recordarán, el pistolero Stephen Paddock alquiló 2 cuartos del Mandalay Bay y desde allí pues le disparó a los asistentes a un concierto, mató a 58 personas e hirió a más de 500. Mandalay Bay dice que está demandando solamente a víctimas y a sobrevivientes que los han demandado a ellos por responsabilidad en el incidente y que se están basando en una ley federal que exime de responsabilidad financiera a las compañías involucradas o afectadas, que se han visto afectadas por ataques terroristas. Pero los abogados de las víctimas aseguran que nadie ha hablado del terrorismo en este caso, ni siquiera el FBI ha certificado el incidente como un ataque terrorista. Para certificarse como terrorista tienen que conocer las motivaciones del pistolero. Estas familias dicen por su parte que el hotel tiene responsabilidad en lo ocurrido porque no mantuvo las normas de seguridad, porque durante días permitió que este hombre subiera y bajara en el ascensor llevando múltiples maletas y pudiera acumular, como lo hizo eventualmente, todo un arsenal en su cuarto con armas de largo alcance que utilizó para desatar esta masacre. Familiares de las víctimas, la mamá, por ejemplo, de un guardia de seguridad que murió en el ataque, dice que ha sentido como que le dieran una bofetada, que además de tener que lidiar con el luto de haber perdido a su hijo, de ver al hermanito levantándose y llorando desesperado por las noches, preguntando por su hermano, pues ahora tiene que defenderse de una demanda legal en su contra. Expertos en relaciones públicas dicen que este es el fiasco publicitario más grande que han visto en la historia, pero MGM insiste que ellos no quieren hacerle daño a las víctimas ni a las personas que lo están demandando. Dicen que su motivación es evitar procesos legales interminables que le harían daño a estas personas, a estos sobrevivientes y también a la comunidad. Y otro caso, otro problema de relaciones públicas, bueno, sigue siendo el que tiene el presidente Donald Trump, que le ha dado marcha atrás. Resulta que ayer por la tarde, en una entrevista, declaró que le dijo en su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, y que se lo dijo a la cara, que por favor deje de inmiscuirse en las elecciones estadounidenses y que así tiene que ser. El presidente fue bastante fuerte en esta entrevista con la cadena CBS, horas después de que hubiera contestado a una pregunta
que parecía decir todo lo contrario. Le preguntaron que si él pensaba que Rusia todavía tenía en la mira las elecciones estadounidenses. El presidente Trump dijo que no, después la portavoz de la Casa Blanca dijo que era otra cosa la que había querido decir el mandatario y que él sí cree que existe la posibilidad de que Rusia se trate de inmiscuir nuevamente en las elecciones de los Estados Unidos. Sin embargo, vía Twitter, el presidente ha defendido su relación con Vladimir Putin, asegurando que hay mucha gente que tiene prácticamente envidia de las relaciones que él ha logrado establecer con Rusia, que era uno de los grandes enemigos de los Estados Unidos. Como ustedes saben, después de la cumbre de Helsinki, fue un estallido de críticas contra el presidente Trump, especialmente de republicanos que le recordaban que Rusia no era un aliado de los Estados Unidos y sobre todo fustigaron que hubiera parecido creerle más a la negativa de Vladimir Putin que a los resultados de investigaciones de todo el aparato de inteligencia de los Estados Unidos. El gobierno quisiera ver este tema ruso terminado de una vez por todas. Los demócratas se están aferrando a él y están exigiendo que se conozca claramente qué fue lo que pasó durante esas horas de negociaciones a puerta cerrada entre Putin y el presidente Donald Trump. Este tema pica y se extiende. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Y qué tal lo de MGM o MGM? ¿Cómo les parece, pues? El hotel deja entrar un tipo, quién sabe cuántas veces, con maletas cargadas de fusiles y cargadas de munición suficiente para herir, por Dios, más de 500 personas y mató más de 50 personas. Y entonces los familiares demandan al hotel porque decir, ¿y usted qué medidas de seguridad tomó? Ah, no, entonces demanda a los parientes por segunda vez, pero es para hacerles un favor. Esto sí es el colmo. Y de Putin, pues ni para qué seguimos hablando sobre el tema. Cristina ha sido suficientemente elocuente sobre el asunto. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana y cerramos esta corta semana hablando del petróleo, porque el desastre que deja el gobierno Santos en materia de hidrocarburos es monumental y las proyecciones de producción son poco alentadoras. Esto por cuenta de la no adjudicación de bloques para exploración y producción en los últimos 4 años. Ni un solo bloque fue adjudicado. Y esto tiene un impacto inmediato en la producción. De no corregirse el manejo de los hidrocarburos en el país, se estima que la producción podría quedar en 600,000 barriles día. Para ponerlo en perspectiva, actualmente estamos en 863,000 barriles día. Pero ojo, venimos de 1.035.000 barriles día que se producían por allá en 2015. Tuvimos una bonanza petrolera, pero de esta no quedó ni el rastro. Ahora lo que tiene el país es el reto de recuperar la producción petrolera. Dicen desde la ACP, la Asociación Colombiana del Petróleo, que se requiere una inversión de 28.000 millones de dólares en los próximos 4 años para aumentar los volúmenes de producción. 28.000 millones de dólares que no son fáciles de traer si no hay seguridad jurídica y si no hay seguridad física en el país. Este es otro de los retos del gobierno Duque una vez asuma su mandato. Llega, eso sí, a la cartera de Minas y Energía, por fin, alguien que aparentemente conoce el sector, la doctora María Fernanda Suárez, quien se ha desempeñado como vicepresidenta de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol, es administradora de empresas del CESA y tiene una maestría en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Una hoja de vida impecable y una experiencia que podrá cambiar el panorama de los hidrocarburos en el país y, sobre todo, intentar asegurar esa entrada de 28.000 millones de dólares en 4 años, a un ritmo de 7.000 millones por año en inversión para un sector que la requiere para poder mantener los niveles de producción y no solo mantenerlos, sino recuperarlos, aumentarlos y llegar quizá a niveles en los que ya hemos estado y que sabemos que el país tiene la capacidad para producir. Eso sí, bajo una política pública que le permita a los empresarios invertir de manera segura en los hidrocarburos de nuestro país. No se le olviden las manifestaciones de las comunidades. Sí, señor. No se le olviden los bloqueos. Las consultas, ¿no? El tema de las consultas previas también. Claro. Es otro de los
No se le olvide la voladura de los oleoductos por parte de personas a quienes admira mucho el padre de Roux. No se le olvide que todo eso existe. Colombia se va a quedar sin petróleo. La doctora Suárez tiene una tarea ardua por delante que no puede desempeñar ella sola. El Ministerio del Interior tiene que manejar una política, el Ministerio de Defensa tiene que manejar una política, el gobierno en su conjunto. Esta es una política de Estado. ¿Vamos a tener o no vamos a tener petróleo? Y si no lo vamos a tener, ¿con qué lo vamos a reemplazar? ¿Con qué? ¿Con mangos, con mandarinas o con aguacates? ¿Sí? Sí, lo que proponía Petro. Claro, parece cómico, pero llegamos al momento en que hay que tomar grandes decisiones sobre la industria petrolera. Hablaremos pronto con el doctor Francisco José Lloreda, porque este es uno de los grandes problemas nacionales que hereda el doctor Iván Duque. ¿Qué porcentaje le corresponde a Cambio Radical y al partido de la U en esta desastre, en esta calamidad? Como están hablando tanto de matemáticas, asuman responsabilidades porcentuales por esta otra catástrofe. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Paramilitares de Ortega se toman Masaya, la ciudad que durante semanas enteras logró frenar a los matones del tirano y con barricadas y armas caseras impedirles la entrada. Las fuerzas del tirano entraron el martes a la ciudad y después de un día entero atacando a sus pobladores y derribando barricadas, ayer en la tarde declararon que ya tenían el control de Masaya. Más de 1.000 hombres fuertemente armados con ametralladoras entraron disparando. 2 personas fueron asesinadas y el horror que vivieron quedó registrado en videos e imágenes que circularon durante toda la noche en las redes sociales. Y es que las redes sin duda han jugado un papel fundamental en la denuncia de la masacre que se lleva a cabo en Nicaragua. Se calcula que ya han sido asesinadas 300 personas en los diferentes ataques que ha realizado la tiranía. Las víctimas han subido videos a sus redes sociales para pedir auxilio, llamando a la comunidad a que los ayude y denunciando en vivo y en directo cómo intentan matarlos. Ayer, por ejemplo, se hizo viral la foto de unos niños capturados por los paramilitares de Ortega. Tendrán 15 o 16 años máximo. En la foto están arrodillados, vigilados por los matones de la tiranía. Algunos de estos niños están desaparecidos y a uno de ellos ya lo encontraron muerto. Ante esta situación y los gritos de auxilio, la comunidad internacional empieza a reaccionar. Ayer la OEA estuvo discutiendo al respecto, aprobó una resolución que condena la represión de las manifestaciones y exhorta al gobierno de Daniel Ortega a acordar un calendario electoral con los opositores. Esta iniciativa fue impulsada por Estados Unidos y fue aprobada por 21 votos a favor y 3 en contra. Recordemos que la Iglesia Católica propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019, pero Ortega descartó esa propuesta. También ayer un grupo de senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, presentó un proyecto de ley con el propósito de ayudar a restablecer la democracia en Venezuela. El proyecto recibiría el nombre de Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción en Nicaragua y pide la aplicación de sanciones por parte de Washington contra aquellos miembros del gobierno de Ortega responsables de la muerte de personas que participaron en las protestas. El proyecto de ley también llama a la convocatoria de nuevas elecciones en el país centroamericano y pide que los servicios de inteligencia investiguen la participación de funcionarios nicaragüenses en casos de corrupción y de abuso de derechos humanos. Nicaragua en manos de unos matones, Venezuela en manos de otros matones. En Venezuela se están muriendo o están sufriendo retardo mental 300.000 niños y eso no conmueve a la comunidad internacional. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. Cuando faltan menos de 33 horas para instalar el nuevo Congreso de la República, este 20 de julio, se cocina a fuego lento la composición de las mesas directivas en las comisiones y la elección del presidente del Congreso de la República, que será del Centro Democrático, como indica la norma, pues se trata del partido más votado y con más curules en el Senado. En las últimas horas conocimos de una carta que firmaron varios senadores, representantes a la Cámara, partidos políticos, empresarios, militantes, académicos y líderes de opinión pública que le solicitaron al presidente Álvaro Uribe Vélez que apoye la nominación de la senadora Paola Holguín para que sea quien asuma la presidencia del Congreso de la República. Dice la carta, que contiene más de 300 firmas, lo siguiente, abro comillas: como militantes soñábamos con verlo a usted poniéndole la banda presidencial al presidente Iván Duque.
Sin embargo, ante su lamentable declinación, el deber ser, respetando las normas de la democracia, es que este cargo lo ocupe quien obtuvo la segunda votación. Este es el caso, la senadora Paola Holguín. Además, consideramos que no solo los casi 60.000 votos que obtuvo son mérito para ser presidente, también ha sido una constante luchadora por la perseveración de sus tesis, la consolidación del Centro Democrático y la férrea lucha de oposición al desgobierno de Juan Manuel Santos, cierro comillas. La carta está firmada, entre otros, por usted, doctor Fernando, por el rector de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Rodrigo Noguera, el decano de Economía de la Universidad Alberto Schlesinger, los senadores Tania Vega de Plaza, Susana Correa, Alfredo Ramos Maya y José David Name, entre otros. El caso es que hoy, desde las 9 de la mañana, aquí, en el centro de Bogotá, se reunirá nuevamente el Centro Democrático para tomar esta decisión que representa el futuro, la estabilidad y la garantía de un Congreso que con mayorías apoyará al gobierno del presidente Iván Duque, que se propone rescatar a Colombia de la corrupción y el desgobierno. Paola Holguín, de lejos, la mejor candidata para ocupar la presidencia del Congreso, no solamente representa el temple y la capacidad de las mujeres de la generación del 14, sino que es la renovación en el manejo de la política en el Parlamento colombiano. Un pequeño lapsus, usted habló de la palabra perseveración, eso tuvo que ser un error de lectura, porque pues hasta donde llegan mis conocimientos esa palabra no existe en lengua castellana. Tal vez la perseverancia, tal vez, en fin, pero tengo que destacar. Sí, señor, sí fue un error mío, claro, no. Bueno, preservación de sus tesis. Sí, señor. Preservación, sí, exactamente. Es que uno a veces lee y se equivoca y no se da cuenta, pero alguien se tiene que dar cuenta y nos tiene que sacar del error. Preservación. La preservación de los valores en los que se funda el Centro Democrático, todo eso está con Paola Holguín, que ha debido ser hace rato ya elegida presidenta del Congreso, para que estuviera trabajando en la conformación de un Congreso que lo sea de veras, y no una partija matemática como lo proponen otra vez Cambio Radical y el partido de la U. Porque entonces tenemos que empezar por repartir matemáticamente las responsabilidades por haber acabado con este país, y no hemos empezado. Y la marcha a la reconciliación y a un país distinto, eso desaparece. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo tenemos que resaltar que hoy comienzan los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla. 5.424 atletas de 37 países estarán presentes en la capital del Atlántico hasta el 3 de agosto compitiendo en 36 disciplinas. Colombia viene de terminar tercero en los pasados Juegos en Veracruz, por detrás de Cuba y México, y es allí, en Barranquilla, donde se medirá toda la inversión que se ha hecho en los atletas que vienen de ganarle a Brasil el título de los Juegos Suramericanos en Cochabamba el pasado mes de mayo. Levantamiento de pesas, ciclismo de pista, natación, arquería, atletismo, patinaje y tiro con arco son los deportes donde se aspira a conseguir más medallas. Hay que resaltar la presencia de Katherine Ibargüen en el salto triple, quien esta temporada está liderando la Liga Diamante sobrada, no tiene rival, y del gimnasta Yosimar Calvo. Además de Barranquilla, también habrá competencias en Cali y Bogotá. En Cali estará el ciclismo de pista, bolos, pentatlón moderno y squash. En la capital de la República, ecuestre y esquí. A partir de las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano se iniciará la inauguración con la presencia de la cantante Shakira, la barranquillera Shakira. Regresan estas justas a Colombia por cuarta ocasión. Hay que lucirse, doctor Londoño. Vamos, Colombia, a ver si le ganamos esta ocasión a Cuba y México, que siempre han ganado estos Juegos. Bueno, vamos, Colombia, y por Dios, que este esfuerzo que se hace y que estos excelentes escenarios deportivos que se construyeron con tanto esfuerzo sean el comienzo de una política deportiva real, que esto sea para todos los días, para que los jóvenes y los niños cuando salgan de su escuela tengan el aliciente de ir a practicar deporte bien dirigidos, con buenas compañías, en un buen ambiente, y no que eso se convierta en elefantes blancos como ha pasado en tantas ciudades del país. Ni hablemos de Ibagué, porque para qué, por Dios. Sí, exactamente. Ahí los dejan como bienes mostrencos abandonados. Tenemos que averiguar qué pasó con los de Cartagena, ¿no? Que usted los vio hace unos años y ya estaban bastante deteriorados. Y no puede ser. No puede ser este esfuerzo de centenares de miles de millones de pesos para una semana de justas muy bonitas y de himno nacional y de triunfos y de medallas y después nada,
no puede ser. Y en un minuto estaremos con el representante Óscar Darío Pérez, el primer especialista que tiene el Congreso de la República en temas fiscales, hablando de la situación fiscal del país. Y no es para poner espejo retrovisor, es que si uno no sabe en qué situación está, no puede tomar decisiones sobre el camino que va a tomar. Óscar Darío Pérez estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana, 48 minutos.